Sociedad Latinoamericana de Medicina de Laboratorio. Conferencista invitado. Desde Ecuador, especialista Cristian López Toapanta. Hemostasia y coagulación sanguínea. Pues vamos a ver un poquito de la hemostasia primaria y luego de la hemostasia secundaria, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, miren, con algunos antecedentes que tenemos que darnos cuenta cuando un paciente está teniendo un trastorno y el signo y síntoma más importante siempre va a ser el sangrado, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que hay diferentes formas de cómo se manifiesta esto. Petequias, púrpuras, equimosis. Puede ser sangrados de la nariz, sangrado a nivel urinario, puede ser a nivel de encías, pero el sangrado es lo que más nos llama la atención, justamente porque lo que nosotros tratamos de hacer es la formación de la barrera contra la pérdida de sangre, es decir, el tapón hemostásico. Eso es lo que al final trata de hacer la hemostasia. Ahí tenemos pues el prefijo y el sufijo. ¿De dónde viene la palabra hemostasia? De jaima, que es sangrar, y de estasis, que es detener. Nosotros también tenemos pues diferentes elementos que me ayudan a la hemostasia. A veces nosotros solo pensamos que hemostasia es plaquetas, pero no. Ustedes ya van a ver un gráfico en donde vamos a tener, ahí lo tienen. Ese es el vaso sanguíneo, ¿sí? Y existen muchos elementos que me ayudan a la coagulación. Uno de ellos es las plaquetas en hemostasia primaria. Entonces, eso tenemos que tener bien claro. En hemostasia primaria actúan las plaquetas y en hemostasia secundaria actúan los factores de la coagulación. Sin embargo, en hemostasia primaria tiene que ver mucho el endotelio, ¿sí? Este endotelio va a producir el factor de von Willebrand. Entonces, desde aquí ya les digo que el factor de von Willebrand está actuando en hemostasia primaria. Por eso es importantísimo cuando veamos las pruebas de hemostasia primaria, va a estar afectado el factor de von Willebrand. Entonces, factor de von Willebrand, fibrinógeno, que es el factor 1, también está actuando en hemostasia primaria, y aparte, pues lo que ya sabemos, las plaquetas. Entonces, esto es algo muy importante que yo les recalco, porque al final vamos a ver tablas comparativas cuando está aumentado el tiempo de protrombina, de tromboplastina, y eso es importante de conocer. Con eso, pues, nosotros tenemos muchas funciones de las células endoteliales. Justo, miren, hay una cantidad de sustancias que produce el endotelio, pero no se van a olvidar, la más importante es el factor de von Willebrand, ¿sí? Y ya van a ver exactamente, ahí está nuestro factor de von Willebrand, que al final de cuentas lo que hace es como una unión, como unos brazos del factor de von Willebrand. Une las plaquetas con el endotelio. Eso es lo que hace el factor de von Willebrand. Entonces, ¿ha visto cuando hay esos mensajeros de paz que tratan de unir a dos países que están en guerra? El factor de von Willebrand hace esto. Une, cuando hay un corte, hay una herida, el factor de von Willebrand le une el endotelio del vaso que está cortado con las plaquetas para tratar de hacer la primera fase de la hemostasia primaria. Eso es lo que hace el factor de von Willebrand. Por eso es muy importante. Mira, ahí tienen unas estructuras en donde siempre recalcamos el endotelio. Entonces, el endotelio es algo que quizás antes en el pregrado, en el posgrado, no nos han recalcado mucho, siempre nos han dicho plaquetas en hemostasia primaria y factores de coagulación en el de secundaria. Y sí está bien, pero eso es algo incompleto, porque como les digo, nunca se olviden que el endotelio tiene mucho que ver en hemostasia primaria, especialmente con el factor de von Willebrand. Ya vamos a ver que también hay unas glicoproteínas muy importantes y eso también tenemos que conocerlo. Justamente para eso es esta charla. Nuestras queridas plaquetas, que las vemos pues en el frotis de sangre periférica de 1, 2 a 3 micras, tienen una vida media de 10 días y su valor de 150.000 a 450.000. ¿Saben que la conformación de las plaquetas viene desde el megacardioblasto, el promegacariocito, el megacariocito y finalmente el megacariocito maduro? Cada una de estas tiene diferentes características. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí es un megacardioblasto. Es una célula de 6 a 24 micras, contiene un núcleo y tiene unas prolongaciones. Estas prolongaciones las llaman también BLEBs, ¿sí? Es el primer precursor a nivel de plaquetas. Megacardioblasto, una célula que casi no la van a ver tan comúnmente, ¿sí? Cuando la vean, tómenle fotos, y sáquense fotos ustedes también con él, porque el megacardioblasto casi no lo vemos, ¿sí? Ahí tienen un megacardioblasto. Y hay diferentes formas del megacardioblasto, pero siempre va a ser pedunculado, con prolongaciones. Esa es la característica del megacardioblasto. Cuando envejece el megacardioblasto se hace un promegacariocito, 14 a 30 micras, núcleo multilobulado, cromatina densa, y los bordes ya más limitados. Las prolongaciones y granulaciones ya van quedándose poco a poco. Entonces, este promegacariocito a veces lo vemos como restos de núcleos multilobulados. Es el siguiente paso en la formación de la megacariopoiesis. Luego del promegacariocito
viene un megacariocito que se llama granular. Este megacariocito granular, ¿sí? Tiene ya un núcleo multilobulado, ¿sí? Citoplasma rosado y es uno de los más grandes que tenemos y se lo ve en médula ósea, ¿no? Por si acaso, en médula ósea, 16 a 56 micrometros. ¿Por qué se le llama granular? Porque justamente comienza a tener esta característica punteada, granular, y es justamente por la función que vamos a ver después que produce algo interesante que ustedes también tienen que saberlo reconocer. Este megacariocito granular envejece, ¿no es cierto? Y se forma un megacariocito maduro, que es el que lo tienen ahí. Este ya es grande, 20 a 60 micrómetros. Este es generalmente el que sabemos encontrar cuando vemos médula ósea. Cuando hacemos revisiones de médula ósea, lo vemos a este. Es rosadito, tiene un núcleo lobulado, una membrana de demarcación y algo muy importante, en sus extremos comienza ya a tener ciertas formaciones, muchas de las veces alargadas. Y esas se llaman proplaquetas. ¿Ya? Miren lo que ustedes tienen ahí en la pantalla. Esto como gusanito, como alguna vez me acuerdo que les preguntaba a unos estudiantes, les decía, a ver, ¿qué es esto, chicos? Cuéntenme, el de la izquierda, ¿qué es? Y entonces me decían, doctor, es una filariasis, me decía que es una filaria. Entonces, claro, o sea, está medio parecido, pero no. Recuerden que en la filariasis debemos ver si es que hay cubierta o no hay cubierta. Unas de ellas como la onchocerca, volvulus, la loa loa, toda, y otras como las bullas o la streptocerca. Entonces hay que saber diferenciar, ¿no es cierto? Esto de aquí que ustedes ven son formaciones de proplaquetas. Proplaquetas, que justo es la última actividad que tiene el megacariocito maduro, me da proplaquetas. Aquí vemos una proplaqueta solita, ¿sí? Y estas proplaquetas, al final, me van a formar unas preplaquetas, ¿sí? Las preplaquetas son más o menos como esta, que está aquí, señalando con el cursor, son como unos precursores ya para la plaqueta propiamente dicha, y de ahí sí vienen nuestras queridas plaquetas, que las conocemos todos, que nuevamente recalco, plaquetas normales de 1 a 3 micras, macroplaquetas de 3 a 10 micras, plaquetas gigantes más de 10 micras. Entonces no se van a olvidar, ¿no? Las proplaquetas, cuidado con decirme filarias, no sé, es proplaqueta. Ok, y esta plaqueta, ya nuestra plaqueta propiamente, que siempre hacemos los contajes, tiene 4 partes. Miren, zona periférica, zona estructural, zona de organelos, sistema de membranas. Cada una de estas tiene una función. La zona periférica, por ejemplo, tiene la función de tener ahí muchas glicoproteínas importantes. Y quiero que de aquí se graben de una vez lo más importante que hay aquí. El factor de von Willebrand, ¿sí? Y la glicoproteína 1B9. Estos dos, por favor, no se vayan a olvidar. 1B9 y factor de von Willebrand son los que van a producir, las proteínas que van a producir trastornos de adhesión. Adhesión es adherirse la plaqueta al endotelio. De eso se trata. Entonces, eso es, que de esta conferencia quede esto importantísimo, que nunca más se olviden, me quedo muy tranquilo y muy contento. Entonces, importantísimo que la glicoproteína 1B9 y el factor de von Willebrand son para los trastornos de adhesión. ¿Qué es adhesión? Unir, cuando ha habido un corte, ¿no es cierto?, una hemorragia, unir o adherir la plaqueta al endotelio. Listo. Y la otra glicoproteína, importantísima, que no pueden olvidarse nunca, es la 2B3A. 2B3A significa agregación. Ese es otro término. Adhesión era la 1B9 y el factor de von Willebrand. La agregación es la 2B3A, es decir, agregar una plaqueta con otra, con otra, con otra, con otra plaqueta. Eso se llama agregación plaquetaria. Entonces, ya sabemos entonces cuáles serían trastornos de adhesión y cuáles serían trastornos de agregación, ¿no es cierto? Listo. La zona estructural de las plaquetas me da el soporte a través de microtúbulos de actina y de miosina, ¿sí? La zona de organelos, muy importante en plaquetas, muy importante porque tiene gránulos alfa, gránulos densos, lisosomas, y también les cuento que hay un cuarto gránulo que no aparece aquí, y son los peroxisomas. De estos, miren, también los gránulos alfa me ayudan a la formación de factor de von Willebrand, factor 5, los cuerpos densos ATP y ADP. Pero ¿de qué me sirven estos gránulos alfa y cuerpos densos? Ya vamos a ver. Porque cuando hay desequilibrio de estos gránulos, yo voy a tener las enfermedades que se llaman de fondo común de almacenamiento, el síndrome de plaqueta gris, eso ya lo vamos a ver, pero de eso se trata, ¿sí? Vamos avanzando y vamos puntualizando cada una de estas cosas.
Ahí tenemos el sistema de membranas, ¿sí? En que prácticamente tenemos túbulos y sistemas canaliculares abiertos, ¿sí? Y finalmente tenemos pues las funciones que tenemos de la plaqueta. La adhesión, entonces nuevamente voy a repetir. La adhesión, no se olviden, ¿qué era la adhesión? La adhesión es cuando se une la plaqueta con el endotelio. ¿A través de qué glicoproteínas? 1B9 y el factor de von Willebrand. Eso es importantísimo. La activación se da por muchos pasos que ya vamos a ver. Y la agregación, algo muy importante. Agregación. ¿Qué era agregación? Unirse plaqueta con otra plaqueta, con muchas plaquetas más. Eso es agregación. Y eso era por la glicoproteína 2B3A. Y miren que les repito otra vez y les voy a seguir repitiendo para que nunca más se olviden. Ya, entonces tenemos aquí las funciones de las plaquetas. Aquí tenemos la adhesión nuevamente, adhesión plaquetaria. ¿Por quién era la adhesión? Nuevamente, glicoproteína 1B9. Importantísimo. Ya van a ver por qué. Y también, ¿quién más ayudaba en la adhesión? Factor de von Willebrand. ¿Qué era la adhesión? Cuando la plaqueta, ante un corte, ¿no es cierto? La plaqueta se une al endotelio del vaso. Dos glicoproteínas, 1B9 y el factor de von Willebrand. La activación se da por muchísimos marcadores, fosfolipasas, dialglicerol, inositol. Y la agregación, que también hemos hecho mucha hincapié en la agregación, es por la glicoproteína y la tienen 2B3A. 2B3A. Agregación era cuando una plaqueta necesita unirse con otra y esta con otra y a su vez todas las plaquetas agregarse entre sí. Entonces tiene que quedar clarito el término adhesión y el término agregación. ¿Sí? Es importantísimo eso, ¿ya? Para que me... Doctor, disculpe, se cerró su micrófono. Ya, listo. Entonces, como les decía, tiene que quedar claro el término adhesión y el término agregación. Entonces, no se vayan a olvidar, no importa que les repita, porque esto es importantísimo para su vida profesional. La adhesión, no se olviden, glicoproteína 1B9 y factor de von Willebrand. ¿Qué era la adhesión? Unirse la plaqueta con el endotelio. Y el otro término importante, agregación. Agregación era que una plaqueta se une con otra y así sucesivamente entre plaquetas. ¿Quién es responsable de esto? La glicoproteína 2B3A. Listo. La secreción plaquetaria pues requiere energía y ATP, pero prácticamente le estamos dando las cosas que realmente les van a servir a ustedes, que es justamente lo que les he recalcado tanto de la adhesión y de la agregación. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí es obviamente el ADP secretado por las plaquetas, la función del ADP que ayuda en la secreción, que son parte de las plaquetas, y aquí una pequeña escala de las funciones de la plaqueta, ¿no es cierto? Adhesión, activación, agregación, hasta que se forma el trombo plaquetario. Miren, todos esos pasos se necesitan para que se forme al final el trombo plaquetario. Ahora, ¿qué pruebas me sirven a mí para la hemostasia primaria? ¿Qué pruebas me sirven para la hemostasia primaria? Primero, el conteo de plaquetas, que lo hacemos tanto de forma automatizada como de manera manual. El tiempo de hemorragia o de sangría, así se llama. Tiempo de hemorragia o de sangría, ya vamos a analizar cada uno. Otro es el tiempo de retracción del coágulo. Y finalmente tenemos pruebas de agregación plaquetaria. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿cómo valoras tú la hemostasia primaria? Son 4 las respuestas. Uno, con el contagio de plaquetas, que eso es lo que todos nos han enseñado. Otra es con el tiempo de hemorragia o de sangría. Otra es con el tiempo de retracción del coágulo y otra con las pruebas de agregación plaquetaria. Entonces vamos viendo muy rápidamente cada uno de estos. Contagio de plaquetas, todo el mundo creo que tenemos contadores hematológicos automatizados y ayer recalcamos que el contagio, no solo de plaquetas, sino de glóbulos rojos y de otras células, se hace por impedancia eléctrica e inclusive con enfoque hidrodinámico. ¿Qué era enfoque hidrodinámico? Cuando todas las células se van canalizando por un núcleo central para que no se desalineen y sean contadas adecuadamente. Sin embargo, recordemos que existen ciertos fenómenos como la pseudotrombocitopenia por EFTA, por el anticoagulante EFTA, que me produce que a veces falle el contagio y falsamente me dé trombocitopenia. Eso también vamos a ver. El tiempo de hemorragia o tiempo de sangría. ¿Sí?
Hay algunos lugares en los que he visto que hacen todavía, ¿sí? ¿De qué me sirve este tiempo? Va a decir, doctor, ¿para qué es esto? Es para ver la integridad general de la hemostasia primaria, o sea, la integridad de los vasos, de las plaquetas y del coágulo. ¿Cómo lo hago? Pueden tener tres métodos. Uno, han visto cuando éramos de estudiantes y me dicen, el método de Duke, me dicen, tienes que pincharle en el lóbulo de la oreja y ver hasta cuándo deja de sangrar. El tiempo que es normal es de 1 a 3 minutos y ustedes van secándole para que no se vaya, ponen una cubetita abajo para que vaya cayendo las gotas de sangre y van cada 30 segundos como limpiando un poquito para que no se manche pues, todo el lóbulo de la oreja. Entonces, si es que el tiempo que ha necesitado para hacer la coagulación es de 2 minutos, por ejemplo, estamos bien, porque el tiempo es de 1 a 3 minutos. Método de Duxen. Hay otro método que es el método de Ivy. Este método de Ivy ya es un poquito más específico. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Puede ser en el antebrazo, como está aquí en la imagen. Se hace una incisión de 10 milímetros de largo por 1 milímetro de profundidad. Mire, aquí es un poquito más fuerte el corte, porque en el método de Doug era solo pincharle el lóbulo de la oreja. ¿Sí? Como cuando le hacen un aretito así a los bebés, entonces femeninos, así un piquete nada más para que sangre. Pero en cambio en el IBI ya hay una incisión de 10 milímetros por una de 1 milímetro de profundidad. Y aquí tenemos que esperar 3 a 11 minutos. Si supera ese tiempo, hay problemas ¿de qué? De la hemostasia primaria. Eso es lo que nos dice. Cualquiera de estos métodos, si es que salen altos, alargados los tiempos, quiere decir, hay un problema de la integridad de vasos, plaquetas y del coágulo en hemostasia primaria. Esto es hemostasia primaria. No se vayan a olvidar. Hemostasia primaria la valoramos con 4 cosas. Plaquetas, tiempo de hemorragia que estamos viendo, o tiempo de sangría también se llama, tiempo de retracción del coágulo y agregación plaquetaria. Y finalmente el método de Ivy modificado que le llaman Mielk. Este en cambio se hace como está en la imagen, la incisión de 1 centímetro de largo y 1 de profundidad, 1 milímetro de profundidad, pero tenemos que poner un esfingomamómetro, un tensiómetro, ¿no es cierto? Insuflamos, como cuando nos van a tomar la presión arterial, a 40 milímetros de mercurio y ahí pues yo hago el procedimiento. El tiempo debe ser de 1 a 9 minutos. Si supera esto hay problemas de la hemostasia primaria. ¿Sí? Si es que el paciente toma aspirina, los test tienen que hacerse 7 días después, porque ustedes saben que la aspirina sí interviene con la ciclooxigenasa y por tanto con la hemostasia primaria, porque es un antiagregante plaquetario. Listo, entonces tiempo de hemorragia, de sangría, son sangrados, ¿no es cierto? Provocamos un sangrado y vemos cuándo coagula. Esas son valoraciones de hemostasia primaria. Tiempo de retracción del coágulo. Aquí vamos a ver la agregación. ¿Se acuerdan? Agregación era ¿qué glicoproteína era la agregación? Veamos si es que me han entendido. ¿Qué glicoproteína era la agregación? Veamos si me responden ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Claro, me hacen. ¿Qué era la 2B3A? Muy bien, Jessica. Solo que ahí le ponemos así. Y les voy a poner en el chat, ¿no? 2B para que sepan cómo se la coloca según la norma internacional. Así. Pero está muy bien. 2B3. Eso es para la agregación. Y para la adhesión era, ¿cuál? Había dos importantes para la adhesión. Era ¿se acuerdan? La 1B9 y el factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces, aquí tiempo de retracción del coágulo. Simplemente tomamos la muestra, la sangre, ¿no es cierto?, en un tubo y esperamos que se produzca la retracción de ese coágulo. Así de sencillo. Entonces, comienza a los 30 segundos, luego en 1 hora ya vemos un coágulo apreciable que se va indurando a las 2 horas, 3 horas y se completa a las 24 horas. Sí, pero en 1 hora ya tenemos que tener claramente apreciable una retracción ya del coágulo. Esto me valora agregación plaquetaria. Muy bien, Jessica Pirco. Factor de von Willebrand era para adhesión. Ese es el tiempo de retracción del coágulo. Entonces, simplemente tomar la muestra, poner en un tubo rojo, un tapa roja, y esperamos, simplemente se le deja el tubo y esperamos a la hora a ver si es que ha hecho retracción. Si es que hay ausencia de la retracción del coágulo, quiere decir que hay un problema de agregación. Diferente, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos las famosas pruebas de agregación plaquetaria, también agregación plaquetaria,
que esto ya vamos a ver las curvas. Le sometemos a diferentes agonistas como ADP, colágeno, adrenalina, y vamos viendo qué curvas se forman. Dependiendo de las curvas formadas, yo digo es un Bernard-Soulier, un factor de von Willebrand, etc. Listo hasta ahí. Entonces, miren cómo podemos ver. Si vemos manchitas de color rojo en el paciente de menos de 3 milímetros, como esta de la imagen de la derecha, es una petequia. Si vemos una manchita más de 3 milímetros, eso es una púrpura. Si vemos ya esos famosos morados, no quiero decir la palabra a veces, que llegan algunas personas con estos morados a nivel del cuello, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Es muy parecido a las equimosis, mayor de 1 centímetro. Entonces, eso es para que ustedes tengan la concientización de definir si es una petequia, una púrpura o una equimosis, que es algo que sí les va a servir. Y de acuerdo a esto le evaluamos al paciente viendo si tiene antecedentes, si ha tomado fármacos, por ejemplo, aspirina, si ha estado en contacto con químicos y diferentes formas. Y miren, ahí tenemos la gran clasificación en la hemostasia primaria. Tendríamos que ver todo esto, ¿no? Nos demoraríamos 3 años en ver todo eso, pero lo vamos a hacer de una manera muy didáctica. Entonces, hay trastornos cuantitativos de plaquetas como son las trombocitopenias y las trombocitosis, ¿sí? Que están acá. Pero dentro de las trombocitopenias hay algunas que se producen por aumento de la destrucción de las plaquetas. Y esas pueden ser tanto inmunes como no inmunes. Recuerden que inmune quiere decir anticuerpos. No inmune, que no es anticuerpo. Y disminución de la producción pueden ser un montón de causas más. Y las trombocitosis pueden ser primarias y secundarias. Eso inclusive ya vimos ayer. Las alteraciones funcionales de plaquetas pueden ser por trastornos hereditarios o adquiridos. Entonces vamos viendo las más importantes, porque son bastantes, ¿no es cierto? Trombocitopenia es baja de plaquetas, todos lo sabemos. Comenzamos con una muy frecuente. Antes se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática o inmunitaria, la PTI se llamó. Ahora la llaman trombocitopenia inmune primaria. El nombre ha cambiado, pero la fisiopatología no ha cambiado, es la misma, ¿no es cierto? Hay aguda y crónica, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿cómo se presentan estos? La trombocitopenia inmune primaria, como su nombre lo dice, el mecanismo es por anticuerpos. Entonces, como hay anticuerpos, otra vez lo que decíamos ayer. ¿Se acuerdan que ayer veíamos criaglutininas, pero eran los glóbulos rojos? Anticuerpos pegados al glóbulo rojo. Aquí pasa lo mismo, pero con las plaquetas. Anticuerpos que se pegan a la plaqueta y por tanto no le dejan realizar su función adecuada, porque está pegado el anticuerpo. Por eso se llama trombocitopenia inmune primaria. ¿Sí? Generalmente, ¿qué sucede? Mire, aquí está el mecanismo, aquí están lo que vimos, megacardioblasto, megacariocito, y resulta que hay producción de anticuerpos, se desencadena el mecanismo, ¿no es cierto?, de la fagocitosis, las plaquetas son opsonizadas y hay disminución de las plaquetas, porque son plaquetas afuncionales. Algo que creo que me preguntaban ayer, pero en esta patología, porque si hablamos de otros como Bernard-Soulier, es otro tipo de mecanismo. ¿Y cómo es netamente el trastorno agudo, la trombocitopenia inmune primaria aguda? Generalmente es en niños de 2 a 10 años. Puede ser la causa un virus y me presenta equimosis, hemorragias, pero ¿saben lo que suele suceder? El 80% de casos remite espontáneamente. En 1 o 2 meses remite. Entonces, mientras tanto, claro, se les puede dar medidas de sostén, pero generalmente estos casos son autolimitados. Autolimitado quiere decir que remite por sí mismo. Puede haber un comienzo agudo, brusco, con todas las manifestaciones sangrados, equimosis, hemorragias. Y claro, hay que no dejar que el niño, claro, se sangre demasiado, siempre estar, como digo, con medidas de sostén. ¿Cómo nosotros diagnosticamos? Entonces, miren, este es un trombocitopenia inmune primaria, ha sido un trastorno de hemostasia primaria. Entonces, ¿cómo creen que está el tiempo de sangría? Entonces, ahí ya quiero que comiencen ustedes, porque ese es el producto final de esta conferencia. Si PTI es un trastorno de hemostasia primaria y hemostasia primaria lo valorábamos con plaquetas, tiempo de hemorragia, tiempo de retracción del coágulo y agregación plaquetaria, ¿cómo estará el tiempo de sangría? El tiempo de sangría que valoraba en hemostasia primaria está alargado. Es decir, lo que hacíamos en el lóbulo de la oreja o la incisión está alargado. Y el tiempo de retracción del coágulo, claro, está alargado porque es un proceso de hemostasia primaria. Les pregunto algo para ver si es que ustedes más o menos están encasillados en esto. ¿Cómo estará el tiempo de protrombina en la PTI, en la trombocitopenia inmune primaria? En esto que estamos hablando, ¿cómo está el tiempo de protrombina, el TP?
Póngame o veamos qué me dicen. El tiempo de protrombina, muy bien, Charles Arevalo, excelente. El tiempo de protrombina está normal. Y Jessica, no debería estar alargado porque los tiempos de coagulación TP, TTP y TT son hemostasia secundaria. Es decir, valoran factores de la coagulación. Y a eso es a lo que quiero llegar. Entonces, no se olviden, tiempo de sangría es lo que hacemos en el lóbulo de la oreja, en la incisión, en el antebrazo, y valora hemostasia primaria. Retracción del coágulo valora hemostasia primaria, es decir, plaquetas, el endotelio, todo lo que hemos hablado, los vasos, ¿sí? Por favor, no se me confundan, pero vamos a seguir con más ejemplos para que quede esto súper clarito, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? El tratamiento, pues tenemos buen pronóstico, ya les he dicho que es autolimitado, pero en algunos casos necesita corticoides, necesita gamma globulina, casos graves prednisona, pero no hay tratamientos prolongados generalmente. Ahora hay otro trastorno que es crónico, y esto ya afecta a los adultos, no hay infección viral, hay sangrados mucocutáneos, y hay 90% de los casos evoluciona en forma crónica. Entonces, una gran diferencia entre la fase aguda y la forma crónica de la trombocitopenia inmune primaria es que la aguda es en niños y la crónica se da en adultos. ¿Ok? Hay características comparativas justamente este cuadrito importante. Miren, aquí ponemos a la izquierda las trombocitopenias inmunes primarias agudas y acá las crónicas. Entonces, como les decía, la aguda se da de forma abrupta, la crónica es insidiosa, las plaquetas están más bajas en la aguda que en la crónica. La edad en la aguda es de niños, la crónica es de adultos. Eosinofilia y linfocitosis es común en la aguda, pero es rara en la crónica. La duración 2 a 6 semanas en la aguda, por eso se llama aguda. Y la crónica puede tener meses o años viviendo la persona con eso. Remisiones espontáneas, la aguda es 80% de los casos, pero en las crónicas sigue el proceso de largo. Y generalmente se les da corticoides en las agudas y también corticoides o esplenectomía en los pacientes ya crónicos, porque ya no pueden vivir toda la vida con esa baja de plaquetas, entonces ahí se extrae el vaso. ¿Sí? Hay otros mecanismos que son no inmunitarios, como lesiones del endotelio, destrucciones mecánicas cuando les ponen válvulas cardíacas, eso es otra cosa. Cuando disminuye la producción en médula ósea, también pueden verse afectadas las plaquetas, por ejemplo, disminución de los megacariocitos. Y como ya vimos la secuencia del megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito, al final influye en quién, en la plaqueta. Hay unas patologías que ustedes tienen en su visor en este momento y es la púrpura trombocitopénica trombótica, PTT, versus el síndrome hemolítico urémico. Ambas son súper parecidas. También me dan baja de plaquetas. O sea, todo esto me está dando trombocitopenia. Pero ¿qué diferencias hay entre los dos? Es algo muy importante que les hago hincapié. La púrpura trombocitopénica trombótica ya no es la PTI que veíamos antes. Esta es otra condición patológica. La púrpura trombocitopénica trombótica se da más en adultos y el SHU, que se llama síndrome hemolítico urémico, en niños. Hay afectación neurológica en la PTT y no en el síndrome hemolítico urémico. Miren, eso es algo categórico. Si el paciente está con desmayos, con mareo, que está como perdiendo la conciencia, y ustedes tienen trombocitopenia, y ven que es un adulto, eso es más seguramente una PTT, una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cómo lo vemos? Está sangrando el paciente, tiene estos síntomas neurológicos y hay afectación renal importante en la PTT, más no así en el SHU. Es una anemia hemolítica, ambas, ¿sí? Y en ambas partes vamos a ver esquistocitos. ¿Se acuerdan? Los esquistocitos son los fragmentos de glóbulos rojos. ¿Por qué razón? Claro, porque hay un proceso hemolítico. Hay reticulocitos y aumento de LDH y bilirrubina indirecta. Otra vez volvemos a lo que hablábamos ayer. Les decía, cuando ustedes tengan un resultado de bilirrubinas, por favor, van a analizar la bilirrubina total. Por ejemplo, me voy a inventar. Bilirrubina total de 10. Ustedes inmediatamente van a ver a expensas de qué bilirrubina está alta. Si dicen que tiene la bilirrubina total de 10 y la bilirrubina directa es 8, entonces está a expensas de la directa y eso es una hepatitis en el mayor de los casos. Pero si en cambio del 10 de bilirrubina total, el 8 corresponde a bilirrubina indirecta, ustedes tienen dos posibilidades. O es hemólisis o es hemorragia. Aquí está una de esas. Hemólisis. No se vayan a olvidar, la bilirrubina indirecta es importantísimo porque me dice y me confirma también una anemia hemolítica. ¿Sí? Hay tratamientos con plasmaféresis, con esplenectomía, esteroides, antiagregantes en la PTT. Y en el SHU también plasmaféresis, pero ahí no hay que dar corticoides. ¿Por qué razón?
Porque la PTP, la etiología es una proteína que se llama Adams 13. Eso es algo que está en todos los artículos, los DOI de las publicaciones. Adams 13, el desequilibrio de esta proteína me da PTP. En cambio, el SHU, el síndrome hemolítico urémico, me da por Escherichia coli Shigella, la toxina Shiga que se llama. La trombocitopenia es más acentuada en PTT que en SHU. Y como les dije, la insuficiencia renal, el daño renal, sí, es más grave en el SHU que en el PTT. ¿Sí? Esto es una diferenciación, un cuadro muy importante que les resume bastantísimo de estas dos otras patologías interesantes que me dan trombocitopenia. No se vayan a confundir con lo otro que era la que llamábamos antes PTI, o sea, trombocitopenia inmune primaria, aguda y crónica. Estas son otras dos que son púrpura trombocitopénica trombótica, PTT, y síndrome hemolítico urémico que se le llama SHU. ¿Ya? Hay una condición patológica muy grave. Los pacientes que van a UCI, los pacientes que han tenido cirrosis, generalmente se comprometen sistémicamente y tienen bajo todo, bajo las plaquetas, bajo los factores de la coagulación, bajo el fibrinógeno. Y por tanto, entonces, ¿cómo se van a expresar ellos con hemorragias, trombosis? Miren, ellos sí tienen todo. Tienen alteración de la hemostasia primaria y secundaria. Por eso aquí sí se dice TP, TTP y TT prolongados. Esta condición se llama coagulación intravascular diseminada y es súper difícil de tratar. Hay que darle anticoagulantes, heparina, pero a lo que quiero llegar es este cuadrito. Mire, este cuadro, vamos a verlo durante toda esta charla, ¿sí? Y no necesito que se aprendan de memoria, sino que razonen. Miren, en la primera parte del cuadro, la columna es TP, es tiempo de protrombina. La segunda columna es TTP, tiempo de tromboplastina. Estos dos me valoran hemostasia secundaria, es decir, factores de la coagulación, que ya vamos a ver. La tercera columna dice tiempo de sangría o de hemorragia. ¿Qué me valoraba el tiempo de sangría o de hemorragia? La hemostasia primaria, ¿se acuerdan? Era el que cogíamos en el lóbulo de la oreja o en la incisión, ¿no es cierto?, en el antebrazo o con el esfingomamómetro. Tiempo de sangría, hemostasia primaria. Y plaquetas, hemostasia primaria, obviamente. Entonces, analicemos eso, Jessica. Si la coagulación intravascular diseminada afecta a todas las hemostasias, a la hemostasia primaria y a la secundaria, entonces, ¿cómo está el tiempo de protrombina? Alargado, porque es hemostasia secundaria. ¿El tiempo de tromboplastina cómo estará? Alargado. El tiempo de sangría también alargado y las plaquetas disminuidas. Y así vamos viendo con cada una de esas patologías. Este cuadro es lo que necesito de insumo final de esta conferencia. Que sepan interpretar ese cuadro. Que ya me digan, doctor, en una patología les voy a decir, ¿cómo estaría esto? Y ustedes me dicen, ¿ya? Secuestro esplénico es cuando el vaso va a reclutar tantos macrófagos y tantas plaquetas que finalmente va a haber una hemorragia masiva y va a almacenar 1/3 de las plaquetas. ¿Sí? Ahí también vamos a tener trombocitopenia. Ahora, lo contrario, ¿cuándo hay trombocitosis? Trombocitosis vamos a ver dos grandes entidades, la primaria y la secundaria. La primaria son los síndromes mieloproliferativos crónicos que veíamos ayer. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de leucemia mieloide crónica? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de policitemia vera? Hasta vimos un caso. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de mielofibrosis primaria? Y hay un cuarto de estas neoplasias que se llama trombocitosis esencial. Muy importante. Cuando ustedes vean plaquetas de más de 1 millón, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque podría ser una trombocitosis primaria, pero ahí una de las claves es que el paciente tiene esplenomegalia. Entonces, vamos a ver. La trombocitosis secundaria, en cambio, generalmente son contagios de menos de 1 millón. Bueno, no es una regla general, pero es solo para aproximar. Y esta, en cambio, es debida a un agente externo diferente. Puede ser una anemia ferropénica, puede ser alguna cirugía que le hicieron. Es muy frecuente. La otra vez vino un compañero y me dice, mira, yo le operé. Mi compañero es cirujano general y le operó a una paciente. Y me dice, Cristian, mira, yo le operé con las medidas antisépticas, todo bien. La técnica está bien hecha. Pero me sale este resultado. Y las plaquetas salen en 700,000, me dice. Y él me dice, ¿qué es eso? Me dice una trombocitosis esencial, que le digo, no.
Eso es una trombocitosis secundaria reactiva producto de tu cirugía. Va a ir pasando con el pasar de los días, aproximadamente en 7 a 10 días ya se va a normalizar, va a ir 700,000, 600,000, 500,000, 400,000 y se regulariza a 300,000. Esa es una trombocitosis secundaria reactiva. Miren, por ejemplo, causas de trombocitosis secundaria. Miren, hemorragia, cirugías, esplenectomías, anemia por deficiencia de hierro, ejercicio. Hay un montón, pero hay una causa. Miren este ejemplo. Esta es una biometría hemática. ¿Qué me llama la atención aquí? Aquí tenemos 1240 monocitos. Bueno, no me asusto mucho porque puede ser linfocito reactivo. Me voy a la serie roja y ya. Sea hombre o mujer, este paciente tiene 10 de hemoglobina. Esa es una anemia. ¿Qué tipo de anemia? El BCM está 54.9. El HCM 16.4, súper bajo. El CHCM 29.8, súper bajo. Y el RDW 20.7. ¿Qué anemia es esa? Ayer vimos esto. Veamos si ha servido la conferencia de ayer. ¿Qué tipo de anemia es esa? 10 de hemoglobina, 54.9 de BCM, 16.4 HCM, 29 de CHCM y RDW 20.7. ¿Quién es el valiente que se lanza al ruedo y me dice, doctor, esto es esto? Y tiene que ver mucho porque ya les voy a decir. Alguien que tome la valentía y me diga, ¿qué es eso? O sea, ya que me diga la condición, ¿qué es? De acuerdo a lo que vimos ayer. Por eso es importante, si se van dando cuenta cómo hay una congruencia entre lo que se ve y esto, no pueden estar divorciadas ambas partes. Dice POC7, ¿qué será eso? POC7, dice Jessica, anemia microcítica hipocrómica, sí. Sí, Charles Arevalo, sí. Policitemia vera, me dice Jessica. Verán. Entonces, miren. Anemia, porque tiene 10. Microcítica, porque el BCM es 54 y no normal es de 80 a 100. HCM 16.4, ¿sí? HCM 16.4, que sería hipocrómica. CHCM 29.8, que es hipocrómica también. ¿Sí? Y el RDW está alto. ¿Qué significa eso? ¿Qué anemias microcíticas hipocrómicas tienen el RDW aumentado? La anemia ferropénica y la anemia sideroblástica. Eso les indiqué ayer. Y como me doy cuenta si es la una o la otra con perfil cinético de hierro. En este caso es una anemia ferropénica. La anemia microcítica hipocrómica con RDW aumentado es una anemia ferropénica. Y no se asusten cuando en estas anemias ferropénicas, como en este caso, ustedes tengan una trombocitosis. Miren lo que tiene aquí. Plaquetas, 1,000,000. 1,000,000 de plaquetas. 1,016,000 plaquetas. ¿Eso por qué es? Como les habíamos dicho, tanto porque es una trombocitosis reactiva secundaria que a la anemia, cuando ya la anemia se supere, la trombocitosis desaparece. Esa es la gran diferencia con trombocitosis primaria. Las trombocitosis primarias no desaparecen. Tienen que tratarse y de otra manera. Y otra consideración, miren acá abajo, en el histograma de plaquetas. La otra consideración es que esta curva de la izquierda son las plaquetas reales del paciente o de la paciente. Y lo que ven a la derecha cuando vean este fenómeno son los microcitos, es decir, los que miden 54.9 femtolitros. Porque este histograma es solo de plaquetas. ¿Y una plaqueta cuánto está midiendo? Una plaqueta está midiendo 1 a 3 micras, son estas de aquí. Pero como hay microcitos, generalmente de 5 micros, 4 micros, esos también se meten aquí. Y por eso falsamente vemos 2 ondas en ese histograma. No se van a olvidar entonces en el histograma de plaquetas lo que tenemos que ver, ¿sí? Continuemos. Aquí a veces se me está viendo blanco en la imagen y no sé, pues debe ser porque alguna cosa de la refracción, pero lo importante es que se vea la pantalla y eso es lo más importante, sí, que se vean las imágenes y que se me escuche, porque eso es lo más importante. Ahora, miren, hay casos de pseudotrombocitopenias, ¿sí? Que puede haber por plaquetas gigantes, agregados, y pseudotrombocitosis por presencia de cuerpos de Howell-Jolly, Pappenheimer, cuerpos de Hayes. Bueno, hay algunas posibilidades, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí. Yo tengo acá en el extremo superior izquierdo, ¿qué será esto? ¿Qué será lo de acá derecha? ¿Qué será lo de acá abajo? ¿Y qué será lo de acá abajo? ¿Sí?
Les dejo unos 30 segundos para que piensen y vean eso. Hasta ahí, a ver si es que aquí me veo de mejor forma, no tan blanco, porque no soy así, pues tan blanco. ¿Sí? ¿Por qué les pongo estas imágenes? Porque si ven la diapositiva anterior, les decía que hay pseudotrombocitosis, es decir, que puede haber falsamente elevación de plaquetas, y es por estas causas. Lo que ustedes ven en el extremo superior izquierdo son cuerpos de Howell-Jolly, es decir, material nuclear en el eritrocito. Lo que ven en el extremo superior derecho son cuerpos de Heinz, que no es más que hemoglobina desnaturalizada. Lo que ven en el extremo inferior izquierdo, que está en el cursor, son cuerpos de Pappenheimer, que son nada más que micelias de hierro, y lo que ven acá son tanto esquistocitos como queratocitos, fragmentos de glóbulos rojos. Entonces eso también puede dar una pseudotrombocitosis. Y en cambio, miren, este caso que ustedes tienen aquí tiene 20,000 plaquetas. Por favor, cuando ustedes tengan una trombocitopenia, ¿sí? Cuando ustedes tengan una trombocitopenia, ustedes tienen que confirmar si realmente están bajas las plaquetas. Porque puede suceder lo que pasó en este paciente. 20,000 plaquetas, imagínense, hay personas que dicen, ya, pues, el equipo está con controles de calidad, controles internos, controles externos, costó bastante, es automatizado. Entonces es 20,000, pues sí, debe tener 20,000 plaquetas. No. ¿Qué sucede? En muchos de los casos, pues, ustedes van a revisar y resulta que cuando ven el frotis de sangre periférico, ven esto. Mucha agregación plaquetaria. Agregados plaquetarios, ¿a causa de qué? Del anticoagulante etilendiamino tetracético. Cuando hay esto, entonces yo tengo que volver a revisar la placa en otros lugares donde los campos no estén con tanta agregación o hacer también en tubo citratado. Tubo citratado no hay este fenómeno, pero recuerden que también hay pseudotrombocitopenia por citrato. Son más escasas, pero no tan frecuentes. Y entonces yo también puedo recurrir, miren, claro, así se ve todo. Entonces, como hay una gran masa agregada a plaquetarios, el contador hematológico dice, aquí veo una masa que esto mide unas 200 micras, esto no es plaqueta, y le va quitando del contagio de plaquetas, le va quitando y me da al final 20,000 plaquetas, y el paciente no tiene 20,000 plaquetas, el paciente tiene 400,000 plaquetas o 200,000 plaquetas, pero tiene normal. Imagínense si ustedes validan el resultado de 20,000 plaquetas, eso significa que ese rato le tienen que dar concentrados plaquetarios al paciente, tienen que hacer plaquetoféresis, algunos procedimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De ustedes depende si le dicen al médico, aguante doctor, estos 20,000 no es porque el equipo está descalibrado, porque no pasa, no, es un fenómeno in vitro que afecta la linealidad del equipo y por tanto yo tengo que hacer un procedimiento manual, contaje de plaquetas en otro tubo, en el tubo citratado, o en algunos casos si tenemos plaquetas ópticas, ahí la tienen. Miren, las plaquetas de impedancia que son afectadas por la pseudotrombocitopenia por esta, me dan 12,000. Pero las plaquetas ópticas no se ven afectadas porque las plaquetas ópticas son hechas por citometría de flujo. Y entonces me dice, mentira, las plaquetas de impedancia son mentirosas. La plaqueta óptica es 148,000. Esa es la diferencia. ¿Se puede leer las plaquetas en el equipo con el tubo citratado? Sí, claro que sí. Justamente eso es lo que se hace. Cogen el tubo citratado, ¿no es cierto? Y le pasan como una biometría hemática. Y eso me da el contagio de las plaquetas, que justamente puede ser 148,000. ¿Sí? Lo que hay una afectación, un cambio entre el citrato y el ETA es a veces en los glóbulos blancos, en el contagio de los glóbulos blancos, hay un poco más elevado en el tubo ETA que en el citrato, pero no es una diferencia abismal, ¿no? Pero hay un rango de diferencia. Pero lo que sí nos sirve para estos casos de pseudotrombocitopenia por ETA es que el tubo citratado, sí, ahí obviamente ustedes le pasan el tubo, sale 148,000 plaquetas y aparte ustedes van a ver, ¿no es cierto?, la placa del citrato y van a ver que ahí no hay agregados plaquetarios. Y aparte de eso, si tienen plaquetas ópticas, como en este caso, hagan plaquetas ópticas. Por eso depende mucho. No, hay un tiempo estimado para leer en el tubo citratado. Como es citrato, ustedes simplemente, claro, hay un procedimiento y un consejo que es que hay que tratar de leer todas las muestras, sea para frotis de sangre, en menos de media hora. ¿Sí? Eso es para todos. Entonces, ese tiempo tienen que respetarlo, porque si se pasa, por ejemplo, y eso es algo que sucede, ¿no? En el tubo este es en especial. En el tubo lila,
cogen y sacan sangre, y dicen, aguante, recolectemos de 7 a 9, tenemos la toma de muestras. Entonces, vamos llenando toditas las gradillas de espuma flex, para que cuando ya sean las 2 horas, a las 9 de la mañana, nos vamos y procesamos de una a toda. Y esas 2 horas de la primera paciente que llegó en el tubo ETA ya ha producido muchos cambios. No solo en plaquetas, sino cariorexis, en neutrófilos. Hay cosas que van cambiando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que procesar menos de media hora. En menos de media hora, ahí tenemos una factibilidad de encontrar datos reales y células y citomorfología normal, ¿sí? Respetemos ese tiempo, es importante. Entonces, si tenemos plaquetas ópticas, hagan las plaquetas ópticas. Y las plaquetas ópticas les van a decir, ¿saben qué? El paciente está normal, como en este caso, tiene 148,000. Y las plaquetas de impedancia, como la impedancia, si es afectada por la pseudotrombocitopenia por esta, me dan falsamente 12,000. Eso es importante. Entonces, ese protocolo ustedes tienen que seguirlo, por favor. Sin que nadie les diga nada, toda trombocitopenia tiene que ser confirmada en el laboratorio por estos métodos que yo les estoy diciendo. Por favor, importantísimo. Tienen que verificar primero que en la placa del tubo ETA hay agregados plaquetarios. Si hay agregados plaquetarios, es pseudotrombocitopenia por ETA y hay que seguir los otros pasos que hacemos con tubocito atado con plaquetas ópticas. ¿Sí? No nos olvidemos esa parte muy importante. Correcto. Sigamos. Entonces, hay trastornos cualitativos de las plaquetas, sí, que pueden tener también afectación. Y este cuadro es muy importante. Miren, por favor, atiéndanme súper bien este cuadro para que me entiendan el resto de la conferencia. Aquí tenemos el endotelio del vaso. Aquí tenemos una plaqueta, lo redondito es una plaqueta, y aquí tenemos otra plaqueta. ¿Cuáles eran los trastornos de adhesión o los elementos de la adhesión? Aquí está, el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B9. Aquí está 1B, pero se llama 1B95, se llama inclusive. 1B9. ¿Qué hacían estos? Unían la plaqueta con el endotelio. O sea, la adhesión. Adhesión plaquetaria. Adhesión plaquetaria es unir la plaqueta con el endotelio. Entonces, si es que fallan estos mecanismos, si fallara el factor de von Willebrand, si no hubiera factor de von Willebrand o tenemos en niveles mínimos, se produce la enfermedad de von Willebrand. Y si falla la glicoproteína 1B9, falla la adhesión también. Y eso se llama el síndrome de Bernard-Soulier. Eso también tiene que estar muy claro, mis queridos amigos. Muy claro, porque eso sí tienen que saberlo súper bien. Entonces, adhesión, factor de von Willebrand y glicoproteína 1B9. Si falla el factor de von Willebrand, hay la enfermedad de von Willebrand. Y si falla la glicoproteína 1B9 porque no hay o porque hay niveles mínimos, hay la enfermedad de Bernard-Soulier. Ambas enfermedades son trastornos de adhesión. Adhesión significa unir la plaqueta con el endotelio. Y había otro trastorno, agregación. ¿Qué era agregación? Cuando una plaqueta se unía a otra plaqueta. Eso se llama agregación. ¿Y quién era la encargada de la agregación? La glicoproteína, aquí está, 2B3A, que les pregunté, ya lo saben ustedes. Entonces, una plaqueta es unida con otra plaqueta por la glicoproteína 2B3A. Y si es que hay una falla de esta glicoproteína 2B3A, lo que tenemos es otra enfermedad que se llama la trombastenia de Glasman. ¿Sí? Entonces, en conclusión, trastornos de adhesión, enfermedad de von Willebrand, enfermedad de Bernard-Soulier y trastornos de agregación, trombastenia de Glasman por la glicoproteína 2B3A. Por favor, si eso necesito que sí me entiendan, porque... Y estos son trastornos de qué hemostasia? De hemostasia primaria, porque estamos hablando de plaquetas, ¿sí? Ahora hay otras, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos los elementos de las plaquetas? Si es que fallan los cuerpos densos, se llama enfermedad del fondo común de almacenamiento. Si es que fallan los gránulos alfa, se llama síndrome de plaqueta gris. ¿Sí? Y si es que falla el sistema tubular denso, se llama un déficit de la ciclooxigenasa. Pero de esto es lo más importante.
es el síndrome de plaqueta gris, que es por los gránulos alfa, y la enfermedad del fondo común de almacenamiento por los cuerpos densos. Entonces, no nos olvidemos nuevamente. Este cuadro es muy importante. Este cuadro es la madre de todo lo que es la adhesión y la agregación. Adhesión, enfermedad de von Willebrand. Cuando hay falla de la adhesión, hay enfermedad de von Willebrand por defecto del factor de von Willebrand. O también la enfermedad de Bernard-Soulier por defecto de qué glicoproteína, de la que era de adhesión, 1B9. Trastornos de agregación. ¿Cuál es el único trastorno de agregación? Trombastenia de Glasman. Aquí está, la C, trombastenia de Glasman. Trastornos de adhesión, la enfermedad de Bernard-Soulier. ¿Por qué fallaba? Porque hay una normalidad de la glicoproteína 1B9. Punto. Que sepan eso, estamos súper bien. Otro trastorno. Entonces, ¿cómo estará en el Bernard-Soulier? El tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina están normales, porque tiempos de protrombina y tromboplastina son hemostasia secundaria. Tiempo de sangría está alterado, porque es hemostasia primaria, y plaquetas están disminuidas, porque es el síndrome de plaquetas gigantes. Miren lo importante. Aquí tenemos que entender, no aprendernos de memoria. Ah, claro, el Bernard-Soulier es adhesión, y eso es primaria, hemostasia primaria. Entonces, TP y TTP deben estar normales. Tiempo de sangría sí es hemostasia primaria, está alterado. Y las plaquetas están disminuidas. ¿Sí? Este es un caso que vimos de Bernard-Soulier. Plaquetas 1000 por microlitro. Aquí no hay ni siquiera en el histograma de plaquetas. Y el rato que yo revisé la placa, miren, plaquetas de este tamaño, más grandes que los glóbulos rojos, algunas del mismo tamaño, pero la mayoría más grandes, y solo este tipo de plaquetas. Claro, lo único que teníamos era plaquetas disminuidas 1000, como decía la tablita. Y aparte de eso, el tiempo de sangría nos salió aumentado, pero los tiempos de protrombina y tromboplastina deben estar normales, pues porque eso es hemostasia secundaria. Ahora, enfermedad de von Willebrand es por el factor de von Willebrand, ¿no es cierto? Como hemos visto, esta es la proteína para que ustedes la puedan notar ya en la parte molecular, ¿sí? Estos pacientes generalmente pueden tener una variabilidad entre 1, 2 y 3, que son las formas de presentación de la enfermedad de von Willebrand, y dependiendo, una cuestión muy importante, que me olvidaba de decirles y que quiero que también lo anoten. El factor de von Willebrand, aparte de estar presente en la adhesión plaquetaria, es decir, en la unión del endotelio con la plaqueta, también tiene otra gran función, y es transporte del factor 8. Y el factor 8 ya es hemostasia secundaria. Entonces, tiene que transportarlo, tiene que unirse al factor 8 para que forme un complejo y ese complejo se transporta. Es decir, le va cargando el factor de von Willebrand al factor 8. Si no hay factor de von Willebrand, no hay quien le cargue el factor 8 y por tanto el factor 8 nunca llegará. Y eso es importante para lo que vamos a ver después. Entonces, quiero que ustedes me digan ahorita, ¿cómo está el TP, el TTP, el tiempo de sangría y las plaquetas en la enfermedad de von Willebrand? TP, TTP, tiempo de sangría y plaquetas en la enfermedad de von Willebrand. Entonces me dicen, doctor, el TP está alto, el tiempo de sangría está normal. Bueno, tómense unos 30 segundos. Lo que me interesa de esta conferencia es de este cuadro. Esto que me digan. Porque si entendieron esto, saben ya hemostasia secundaria. Y primaria, por supuesto. Alguien que también ahí me diga, a ver, en la enfermedad de von Willebrand, ¿no es cierto? ¿Cómo están estos tiempos? ¿Cómo están? Quiero que me digan. Entonces, o alguien si quiere participar, levanta la mano más rápido y me dice, doctor, para mí el TP está alto, por ejemplo, el TTP está normal, el tiempo de sangre está normal, las plaquetas disminuidas, por ejemplo. En la enfermedad de von Willebrand, ¿pero por qué? A lo que quiero llegar es por qué. Recuerden, TP y TTP no vemos todavía, pero son hemostasia secundaria. Tiempo de sangría es de hemostasia primaria y plaquetas es de hemostasia primaria. La enfermedad de von Willebrand, ¿qué es? Es un trastorno de adhesión, o sea, hemostasia primaria. ¿Quién debe estar aumentado entonces? Y el TP y TTP, ¿qué son? De hemostasia secundaria. ¿Cómo debería estar? Veamos. Veamos si hay algún valiente. No me puedo demorar mucho porque tenemos ya solo 40 minutos más para terminar esto.
Pero sí quisiera que me indiquen si es que alguien me puede decir, doctor, está así. Está así los tiempos. ¿Alguien? O si no, yo les digo la respuesta, sino que quisiera que ustedes me la digan. Tiempo de, a ver, TP y TTP normales, dice Charles Arevalo, ¿ya? Tiempo de sangría y de plaquetas alteradas. Bueno, está muy bien. Hay algo que tenemos que, TP normal, dice Jessica Pirco, TTP aumentado, TTP elevado, TP normal, tiempo de sangría elevado, tiempo de sangría aumentado, ya. Correcto, ya. Gracias por la participación. Ya. Y quiero que eso es el producto final de esta conferencia, ¿sí? A ver, vamos viendo. Tiempo de protrombina, de una vez les adelanto. El tiempo de protrombina me valora el factor 1, 2, 5, 7 y 10. Si pueden, anoten o en su celular o algo. Eso es importante. El TP me valora el factor 1, 2, 5, 7 y 10. El TTP me valora todos los factores de la coagulación menos el 7 y el 13. Y el TT, el 1. Les repito, el TP me valora el factor 1, 2, 5, 7 y 10. El TTP me valora todos los factores de la coagulación menos el 7 y el 13. Y el TT me valora el factor 1. Entonces, la enfermedad de von Willebrand, ¿será afectada el TP? TP valora 1, 2, 5 y 7, 10. No, el TP debe estar normal. El TTP me valora todos los factores menos el 7 y el 3. ¿Afecta al factor de von Willebrand? No, al factor de von Willebrand no lo afecta. Pero algo que les dije ahorita, el factor de von Willebrand es el hermano del alma del factor 8. Tiene que llegar donde el factor 8 para formar el complejo von Willebrand factor 8 y transportarlo al factor 8. Si no hay, en la enfermedad de von Willebrand, no hay factor de von Willebrand, no hay quien le transporte al 8. Entonces, el TTP, como valora todos los factores menos el 7 y el 13, está alargado en la enfermedad de von Willebrand. Pero sí entienden por qué. El tiempo de sangría, esa es de regalo. Tiempo de sangría es hemostasia primaria y enfermedad de von Willebrand es primaria, entonces alargado. Y las plaquetas no tendrían por qué afectarse, pero hay casos en que sí disminuye. Entonces ahí les puedo aceptar el normal y el disminuido. Entonces veamos si es verdad, ¿no es cierto? Ese es el producto final de esta conferencia, mis queridos amigos. Los datos de laboratorio, epistaxis, todo esto, y aquí está lo que hemos dicho, mira. Pero veamos el cuadrito, que ahí está más explicado. El tratamiento es reponer con plasma. Por cierto, el plasma fresco congelado me da todos los factores, ¿no es cierto? Menos el 7 y el 13, por esa razón dan plasma fresco congelado en enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? Aquí está el cuadrito. Ah, tiempo de protrombina normal, claro, porque el tiempo de protrombina valora 1, 2, 5, 7 y 10. El tiempo de tromboplastina, ¿por qué está aumentado? Lo que les dije. Porque si bien no valora el factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand le transporta al factor 8. Y el factor 8 sí es valorado por el TTP. Recuerden que TTP valora todos los factores de la coagulación, menos el 7 y el 13. Tiempo de sangría de ley aumentado porque enfermedad de von Willebrand es primaria y tiempo de sangría valora hemostasia primaria. Y las plaquetas pueden estar normales, pero sí, también pueden estar disminuidas como decía Charles Arevalo. Sí, sí hay casos de eso también. No sé si me entienden. A eso quiero llegar, a este cuadro. Este cuadro es lo que es el producto final de esta conferencia. En cada una de esas. Hay un caso clínico, paciente de 24 años, hematomas fáciles, epistaxis desde la infancia, requirió cauterización, hematomas espontáneos. Le hacen la prueba de coagulación, tiempo de sangría 12 minutos. Está alto, alto. O sea, hay algo en hemostasia primaria. Fibrinógeno 467. TT 16 segundos. Está normal. El tiempo quick, el tiempo de protrombina 87. Y TTP está 45 segundos, es decir, que está alargadísimo. Tiempo de sangría alargado. TTP alargado. Tiempo de protrombina o el quick que lo llaman normal. Las plaquetas 158,000, normal. Entonces, ya tienen la respuesta, ¿no es cierto? Le hacen otro tipo de estudios, exámenes, tiempos de sangría, mutaciones y al final es un von Willebrand. Aquí es importante los tiempos de sangría, porque nos dicen, claro, está aumentado. La trombastina de Glasma, trastorno de agregación. Agregación. Glicoproteína 2B3A. Entonces quisiera que ustedes también en su mente me digan
rápidamente, ¿cómo estaría el TP, el TTP, el tiempo de sangría y las plaquetas? Veamos si esta sí la logra. Me voy a dar el tiempo, unos 30 segundos, que pongan por favor sus respuestas. Si trombastenia de Glassman es trastorno de agregación plaquetaria, en donde está fallando la glicoproteína 2-beta, ¿cómo está el tiempo de protrombina? ¿Cómo está el tiempo de tromboplastina? ¿Cómo está el tiempo de sangría? ¿Y cómo están las plaquetas? Pónganle ahí, con toda confianza. Aprendan. Aquí es donde tenemos que equivocarnos, muchachos. Aquí es donde tenemos que equivocarnos para cuando ya tengamos los casos, ya podamos explicarle al médico o al paciente por qué están alargados los tiempos o por qué no están alargados. Es tan sencillo como esto. Nuevamente, el TP me valora 1, 2, 5, 7 y 10. El TTP me valora todos los factores de la coagulación menos el 7 y el 13. El tiempo de sangría me valora hemostasia primaria y las plaquetas pues ya las conocemos como hemostasia primaria. ¿Cómo estará entonces el TP, TTP, TS y plaquetas? Veamos. Me dice TP y TTP normal, tiempo de sangrado alargado. Charles, TP y TTP normal, tiempo de sangrado aumentado y plaquetas disminuidas. ¿Ya? TP normal, TTP normal, TDC alargado, plaquetas normales. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, sí, la mayoría ha dicho más o menos bien. TP y TTP deben estar normales, porque no tiene nada que ver, la trombastenia de Glassman es primaria. Entonces, TP y TTP normales. Tiempo de sangría, de ley alargado, porque esto es hemostasia primaria. Y las plaquetas, recuerden que es agregación. Es decir, las plaquetas sí están en número normal, pero no se agregan. Ojo, diferente al Bernard-Soulier. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. ¿Sí? Aquí está, trombastenia de Glassman, normal, aumentado y normal. Muchos sí lo dijeron completamente. Entonces, qué bueno, ya estamos entonces comprendiendo de mejor manera. Y eso me alegra. Y aquí un caso clínico, miren, un paciente que presenta petequia, ¿no es cierto? No hay sangrado del cordón umbilical, es valorado por el servicio de hematología, resultado de TTP dentro de márgenes normales para su edad. Morfología de plaquetas normales, factores de coagulación en rango normal. A los 3 meses evidencia anemia ferropénica, tratada con sulfato ferroso. Y luego de eso vienen diferentes sangrados a los 5 meses, a los 8 meses, a los 13 meses, epistaxis, un montón de cosas. O sea, full sangrado de este paciente. Se le hace, ¿no es cierto?, el estudio de agregación plaquetaria que ya vamos a ver, ¿no es cierto? Y se solicita un estudio de agregación plaquetaria y glicoproteínas de membrana, llegando a un diagnóstico de trombastenia de Glassman por el tiempo de sangrado, porque el resto de cosas está normal. Y aparte hay un estudio genético que muestra una mutación en trombastenia de Glassman. ¿Sí? Trastornos de la secreción, lo que les había dicho. Si hay falla de los gránulos densos, eso se llama enfermedad de fondo común de almacenamiento. Y si hay déficit de los gránulos alfa, síndrome de plaqueta gris. Y hay trastornos adquiridos como uremia, trastornos hemáticos, fármacos, especialmente aspirina. Mucho cuidado con eso. Listo. Aquí tenemos un cuadrito, ya saben ustedes entonces, ya. Más que preciso que estos Bernard-Soulier, von Willebrand, Glassman, plaqueta gris y fondo común de almacenamiento son hemostasia primaria, es decir, el tiempo de hemorragia sangría está aumentado en todos. Y claro, en el plaqueta gris sabe estar normal. Y el tiempo de retracción del coágulo es agregación plaquetaria, entonces por ende solo está ausente en la enfermedad de Glassman, glicoproteína 2-beta. El síndrome de Bernard-Soulier es el síndrome de plaquetas gigantes, por esa razón tiene trombocitopenia. Y en el plaqueta gris las plaquetas son granulares. Listo. Acabamos con hemostasia primaria, revisando estas pruebas de agregación plaquetaria. Miren, aquí facilito, le sometemos a diferentes agonistas como ADP, colágeno, adrenalina, ristocetina y ristocetina más factor de von Willebrand a la muestra de los pacientes y depende la curva que nos haga, nos dice es una o tal enfermedad. Si es que en las 3 primeras, pero en este orden, ADP, colágeno, adrenalina, ristocetina, factor de von Willebrand, en las 2 primeras enfermedades de adhesión, que son Bernard-Soulier y factor de von Willebrand, son exactamente igual a ADP, colágeno y adrenalina. Hasta la ristocetina es igual. ¿Quién les diferencia? La ristocetina más factor de von Willebrand, que solamente en el von Willebrand le corrige.
Si es que yo tengo en las 3 primeras curvas ADP, colágeno y adrenalina, ningún tipo de interacción del agonista, como está aquí, y solo con la ristocetina, eso es una enfermedad de Glassman, una trombastenia de Glassman. Si en cambio tengo una onda primaria con ADP y con adrenalina, ninguna con colágeno y con ristocetina hay una elevación, eso es una enfermedad del Fondo Común de Almacenamiento. Y si es que en cambio tengo curva primaria y secundaria con ADP, curva primaria con colágeno y ninguna con adrenalina, es una enfermedad mieloproliferativa. De eso se tratan las curvas de agregación plaquetaria. En esta diapositiva está todo lo que es agregación plaquetaria. Pero para que ustedes sepan, es diferencio las enfermedades de adhesión que son Bernard-Soulier en el A, enfermedad de von Willebrand en la B, trombastenia de Glassman en la C, y acá Fondo Común de Almacenamiento y trastornos mieloproliferativos. De eso se trata. Entonces, no se olviden, por favor. No se olviden, por ejemplo, con trombastenia de Glassman no hay ningún tipo de interacción con ADP, colágeno y adrenalina, sino con ristocetina. De eso se tratan las pruebas de agregación plaquetaria. Vamos con hemostasia secundaria. Factores de la coagulación. Listo. Entonces, el producto final es la malla de fibrina en la hemostasia secundaria. Claro, los factores de la coagulación pueden también ser clasificados por aquellos de la protrombina, del fibrinógeno y los de contacto. Y aquí tenemos los factores de la coagulación. 1, fibrinógeno. 2, protrombina. 3, tromboplastina tisular. En el 4 no hay, pero le ponemos al calcio. En el 5, la proacelerina. En el 6 están los fosfolípidos. En el 7, la proconvertina. En el 8, el factor antihemofílico A. Factor 9, factor de Christmas o antihemofílico B. Factor 10, factor de Stewart-Power. Factor 11, tromboplastina plasmática. 12, factor de Hammeringham y 13, factor estabilizador de la fibrina. ¿Pero qué me interesa? Me interesa, actualmente hay un modelo tradicional. Este modelo tradicional siempre lo hemos estudiado en las universidades y me dice que hay la vía intrínseca, extrínseca y la vía común. Y el modelo actual, en cambio, no me subdivide. ¿Qué me interesa que ustedes sepan, mis queridos amigos? Entonces, ¿quién valora la vía intrínseca? El TTP. ¿Y quién valora la vía extrínseca? El TP. Así de sencillo. La vía intrínseca me valora TTP. Y la vía extrínseca me valora el TP o tiempo de protrombina. La vía común es valorada por ambos, TP y TTP, porque es por el factor 10 y el factor 5. Y al final tenemos, pues, el producto final que es la fibrina. Eso es lo que hemos aprendido en las cátedras. Entonces, vía intrínseca es valorada por el TTP, tiempo de tromboplastina. La vía extrínseca es valorada por el TP, tiempo de protrombina. La vía común es valorada por ambos, porque es el factor 10 y el factor 5. ¿Sí? No se olviden, por favor, eso. A ver, veamos si es que me entendieron. ¿Cuál era el nombre del factor 5? ¿Cómo se llama el factor 5? ¿Cómo se llama el factor 5? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El factor 5 se llamaba la proacelerina. Cuidado con confundirse con el factor 5 de Leiden, que es una mutación. Muy bien, Jessica. La proacelerina. Ya. Correcto. Entonces, hasta ahí entendido, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto. La vía intrínseca valorada por el TTP, con sus cofactores y todo lo que hemos visto. Lo más importante de todo esto de los factores es lo que yo les acabé de decir. ¿Qué factores me valora el TP y qué factores me valora el TTP? En la vía intrínseca, que es por el TTP, me valora todos los factores de la coagulación, menos el 7 y el 13. No se olviden, eso es lo más importante. Vía intrínseca, la valoramos con el TTP, tiempo de tromboplastina. ¿Y qué me mide este tiempo de tromboplastina? Todos los factores de la coagulación menos el 7 y el 13. Correcto. Pero si en cambio vamos, ¿no es cierto?, a la vía extrínseca es medida por quién? Por el TP, tiempo de protrombina. ¿Y qué me valoraba el tiempo de protrombina? Factor 1, 2, 5, 7 y 10. Que eso sepan de esta charla, me quedo súper tranquilo.
porque así ya me van a decir las siguientes condiciones patológicas que vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí están cómo son las interacciones del factor tisular. La vía común es el factor 10, que se subdivide en 10A, 5A, y al final me da la fibrina. Eso es todo con la vía común. Por eso se llama común. Y si es que hay una afectación de la vía común, estará alterado el TP y el TTP. La trombina es el producto final, como ven ahí. Y ahí está nuevamente, miren. Entonces, vía intrínseca, ¿valorada por quién? TTP, tiempo de tromboplastina. Me valora todos los factores de la coagulación, menos el 7 y el 13. La vía extrínseca valora, en cambio, es valorada por el TP, tiempo de protrombina. ¿Qué factores me valora? 1, 2, 5, 7 y 10. La vía común es el 10, que se hace 10A, y luego el 5 con el 5A. Esta vía común es valorada por ambos tiempos, TP y TTP. Y la fibrina, al final, también es valorada, claro, por todos los tiempos y también por el TT, tiempo de trombina. Aquí está otro esquema para que ustedes puedan seguir. Y aquí cómo se forma la malla de fibrina al final. ¿Qué es el producto final? Es la malla de fibrina, pues para la coagulación. El modelo actual me dice, en cambio, que hay el modelo actual de coagulación, que prácticamente tenemos que saber las vías, ¿no? Pero me dice que hay una iniciación, una amplificación y una propagación. La iniciación me dice que es con el complejo del factor tisular con el factor 7. La fase de amplificación me dice que son con los factores que están aquí, miren, el 11, el 9, el 8 y el 5. Y la fase de propagación me dice que son con dos complejos, el complejo 8,9 calcio y el complejo 10,5 calcio. ¿Por qué le cambiaron? Porque dice que querían ver más unida la vía, la fase inicial, la fase de amplificación y la fase de propagación. Entonces, cuando ustedes estudien o debatan sobre hemostasia, no se olviden de decir que el modelo antiguo nos decía que había la vía extrínseca, intrínseca y la común, y el modelo actual nos dice que hay tres fases: inicial, amplificación y propagación. No han cambiado los factores de coagulación, siguen siendo los mismos, solo que el hecho de recolectarles a unos con los otros nos dice que es el nuevo modelo de la coagulación. Entonces nosotros, claro, tenemos que hacer el control, la depuración hepática, inhibidores bioquímicos. Ese es el control fisiológico de la hemostasia. Y hay algo importante. Así como hay factores de coagulación, ¿qué hacen los factores de coagulación? Factores de coagulación coagulan, pues, la sangre. Cuando nos cortamos con un cuchillo, estábamos pelando alguna fruta y lamentablemente nos cortamos, los factores de la coagulación, luego de las plaquetas, luego de la hemostasia primaria, son los que ayudan a formar el tapón de fibrina. Pero debe haber un equilibrio entre coagulación y anticoagulación. ¿Quién me da ese equilibrio? Esto de ahí. Inhibidores de la coagulación. ¿Cuáles son? Antitrombina 3, cofactor de parina, proteína C y S, alfa-2 macroglobulina, alfa-1 antitripsina, inactivadores de CO1. Hablar de cada uno de ellos es largo, por eso lo que necesito es que sepan el equilibrio entre coagulación y anticoagulación que me hace el cuerpo. Coagulación de la hemostasia secundaria, por supuesto, factores de la coagulación. Inhibidores de la coagulación, los que les acabé de mencionar, antitrombina 3, proteína C, proteína S, trombomodulina, entre muchos otros. Cuando se disgrega alguno de esos, tenemos problemas. Y el producto final de todo, luego de la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, el producto final, lo que se llama la costra. ¿Han visto cuando ustedes se caen o alguna cosa y al final se le formó la costra? La costra no es más que una fibrina. Y para la fibrina también tiene que haber ciertas sustancias que se llama la fibrinólisis, el mecanismo, lisar la fibrina. ¿Y cuáles son los componentes de eso? Plasminógeno y plasmina, que al final me resultan en la fibrina, como ustedes ven en este cuadro de aquí. Para que se forme la malla de fibrina, la famosa costra final, tiene que haber la interacción del plasminógeno y de la plasmina, para que se forme finalmente la fibrina. Eso es lo que se llama la fibrinólisis. La digestión de la fibrina, que me da ciertos fragmentos, como ustedes ven ahí, con productos de degradación de la fibrina. Ahí están los activadores y los inhibidores, que ya también los vimos, de la fibrinólisis, que es justamente para la formación de la fibrina. Entonces, miren, cuando yo quiero, en cambio, hablar de trombofilias, tengo que hacer todas estas pruebas que ya hablamos, los inhibidores, que son antitrombina, proteína C y S, y muchos ensayos funcionales dependiendo de estas sustancias. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de hemostasia secundaria? Ahí las tenemos.
un cuadrito entre tiempo de hemorragia, TP, TTP, TT y solubilidad de urea, que ya no es muy utilizada. Pero lo que me interesa es esto, tiempo de protrombina, o TP. ¿Qué me valoraba? Veamos si es que me entendieron ahí. ¿Qué vía me valoraba? ¿Y qué factores? Porque que salgan aprendiendo eso de esta charla, estamos súper bien. ¿Qué factores y qué vía me valora el TP? Tiempo de protrombina. ¿Me valora qué vía? La vía, veamos qué me dicen, me valora la vía extrínseca. La vía extrínseca, ¿ya? Muy bien, excelente. Excelente, Rudy Zaire, Charles Arevalo. Excelente, Jessica Pilco. Excelente, María. Excelente. Muy bien. ¿Y qué factores? Me valora el TP. 1, 2, 5, 7 y 10. Eso, Jessica. 1, 2, 5, 7 y 10, Charles. Muy bien. Listo. Me quedo súper contento. Súper contento. Tiempo de protrombina. Entonces, valora la vía extrínseca. Así es. Aquí está, la vía extrínseca. ¿Y qué factores? 1, 2, 5, 7 y 10. Ahí está. El tiempo normal, ya lo sabemos, 11 a 15 segundos. Por si acaso, depende del inserto, ¿no? Hay laboratorios que dirán, en mi laboratorio es de 10 a 14 segundos. Está bien, porque es el inserto de ese laboratorio. Otros dirán, yo tengo de 12 a 16. Está bien, porque es ese inserto. Esta es una media, 11 a 15 segundos que la puso Mackenzie, la hematología de Mackenzie. ¿Sí? Y en cambio tenemos, aquí está la vía que ya vimos, ¿no es cierto? Ya analizamos la vía extrínseca. Y ahora el TTP me valoraba la vía intrínseca, es decir, todos los factores de la coagulación menos el 7 y el 13. El TTP valora la vía intrínseca, aquí está, todos los factores de la coagulación, con excepción del 7 y el 13. Punto. Eso es lo que tienen que saber en factores de la coagulación. Entonces, claro, ahí van a valorar dependiendo de la condición. Ahí está la vía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, interpretación del TP y TTP. Aquí es lo más importante. Si tengo TP anormal, o sea, vía extrínseca, y TTP normal, significa que, claro, aquí está fallando especialmente el factor 7. Pero ya vamos a ver con ejemplos. Si TP está anormal y TTP anormal, eso puede ser una contaminación por heparina, recuerden, o también la coagulación intravascular diseminada o factores de la vía común. Y si tengo TP normal y TTP anormal, el problema está en todos los factores que valoraba el TTP. Pero vamos a ver con ejemplos prácticos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos interesa. El tiempo de trombina, acuérdense, mide el factor 1, fibrinógeno a fibrin. Es el famoso TT. Una de las condiciones patológicas de hemostasis secundaria es la hemofilia. Hay la A, B y la C. Hay genes, hay mutaciones puntuales. Pero lo más importante que les digo es que no se olviden que en la hemofilia A, que es por déficit del factor 8, tiene que ver mucho quién le transportaba, quién le cargaba el factor 8. Y era el factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand nunca se van a olvidar, porque aparte de que ayudaba a la adhesión plaquetaria con el endotelio, también le cargaba el factor 8. Eso quiero que se quede. Entonces, mis queridos amigos, para ir ya terminando, quiero que me digan, ¿cómo estaría en la hemofilia A el TP en hemofilia A? ¿Cómo estará el TP, TTP, tiempo de sangría y plaquetas? Este es el producto de la conferencia. Eso es lo que tienen que saber. Hemostasia primaria y secundaria. ¿Cuándo se afectan los tiempos? ¿Cuándo se afecta el tiempo de sangría, de hemorragia? ¿Cuándo se afectan las plaquetas? ¿Qué nomás está alterado? ¿Cuándo está normal? ¿Cuándo está prolongado? Ahí me entienden. Así como vimos en Bernard-Soulier, en enfermedad de von Willebrand, todo eso. Por favor, pongan eso. Quiero ver si es que ahorita ya que estamos viendo hemostasia secundaria, que es la última parte ya, lo comprendieron. Si es que lo comprendieron, quiere decir que efectivamente estamos muy bien canalizados para adquirir este conocimiento. Que lo hemos tratado de hacer lo más práctico, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, ahí piensen en hemofilia. ¿Qué está alterado en hemofilia? A ver, Charles dice TP normal, ¿ya? TTP aumentado, ok. TS normal y plaquetas normales. Parece que está súper bien. ¿Alguien más quiere unirse a Charles? Ya, muy bien, Charles. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, hemofilia A. Recuerden que hemofilia A. ¿Quién más me dice? TP normal, dice Jessica Pilco, TTP aumentado, plaquetas normal, TS normal. ¿Ya? Muy bien. Severa, moderada, leve, hay grados, ¿no es cierto? Bueno, estas son cosas para que ustedes más sepan los grados que hay de hemofilia.
Las manifestaciones son hemorragias, hematomas. Yo creo que tengo un estudiante que tenía hemorragia, se le hacía hematosis de los codos, aquí se le acumulaba la sangre y no sabían qué era ácido hemofilia. Entonces, justamente van a ver el patrón que nos dio en el cuadrito como el que les mostrábamos anteriormente. Entonces, miren, ahí está, pero quiero que vean en el cuadro. Tratamiento, claro, recuerden, factor 8 lo tenemos en los plasmas frescos congelados, pero también lo vemos en los crioprecipitados. El crioprecipitado tiene el factor 1, 8, 13 y factor de von Willebrand, por si acaso, para su conocimiento. Por eso hemofilias son tratadas con plasmas o también con crioprecipitados. Ya, estas son las herencias. Tema muy bonito de algún rato volverlo a ver, para que ustedes tengan conocimiento, pero lo que me interesa, aparte de la severidad leve, moderado, grave de la hemofilia, es esto. Entonces, miren, muy bien, les felicito, excelente, excelente. En hemofilia A que les dije, por eso les aclaré. El tiempo de protrombina, ¿qué me valora? El factor 1, 2, 5, 7 y 10. Y en la hemofilia A, lo que está afectado es el factor 8. Por tanto, el tiempo de protrombina tiene que estar normal, así lo está. El TTP, ¿qué me valoraba? Todos los factores, menos el 7 y el 13. Y en la hemofilia A está afectado el factor 8, entonces está alargado. Claro que sí. El tiempo de sangría es hemostasia primaria, por Dios, es plaquetas, endotelio, integridad vascular de los vasos, por tanto está normal. Y las plaquetas no tienen nada que ver, las plaquetas son hemostasia primaria, están normales. Muy bien a los que contestaron, ¿se dan cuenta? Excelente. Ahí yo me siento súper satisfecho que han aprendido o han reforzado el conocimiento. Hay muchas personas que sí saben y están reforzando el conocimiento. Entonces, mire, en déficit de factor 9, ya tendremos otra tablita, ¿no es cierto?, que es el factor de Crisman. Habrá también el déficit del factor 12 de Haberman, pero ahí no hay sangrados. Ojo, en el déficit del factor 12 no tenemos sangrados. Es una cosa bien importante que quiero que nunca se olvide. Porque les pueden preguntar, ¿hay déficit de factores de coagulación sin sangrado? Sí, con el factor 12, que es Hagerman. Es el único que me produce eso, porque es una tendencia solo a la trombocitosis. Pero claro, tiene el TTP prolongado porque es 12 y el TTP me valora todos los factores de la coagulación menos el 7 y el 13. ¿Sí? Déficit de complejo protrombínico cuando me fallan los factores de la protrombina, del complejo protrombínico con sus manifestaciones como lo acabamos de ver. Y el tratamiento del complejo protrombínico, como estos factores dependen de la vitamina K, entonces eso creo que no les había dicho. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Entonces ahí les doy una clave que me enseñaron a mí. Los factores, para ya terminar, ¿sí? Estamos justo ajustándonos en el tiempo que nos dieron. Factores dependientes de la vitamina K son estos. Miren, y quiero que vean en su chat, y para que nunca más se olviden. Les voy a poner, porque los factores de la coagulación se los pone siempre en romanos, pero ahorita les voy a poner como una mnemotecnia. Si yo digo que 2 más 7 es 9, ¿dónde está aquí? Si 2 más 7, si yo digo que 2 más 7 es 9, yo tengo 10 sobre 10 en mi examen, ¿no es cierto? Esos son los factores dependientes de la vitamina K. Entonces, los factores de la vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. Eso no les había dicho. Ahora, quiero que me digan cómo se verá un déficit de la vitamina K. Para terminar, ya no les molesto con eso, pero es que necesito ver que en verdad me entendieron completamente. ¿Cómo está en una enfermedad o un déficit de los factores? Déficit, en un déficit de la vitamina K. En un déficit de la vitamina K, ¿cómo está el TP? ¿Cómo está el TTP? ¿Cómo está el tiempo de sangría? ¿Y cómo están las plaquetas? Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, tiempo de sangría y plaquetas. ¿Cómo estará en el déficit de la vitamina K? Teniendo en cuenta lo que les acabé de mencionar, que los factores de la vitamina K, dependientes de la vitamina K, son el 2, 7, el 9 y el 10. Charles dice TP aumentado, TTP aumentado, TS y plaquetas normales, ¿ya? Parece que está súper bien. ¿Alguien más quiere opinar o piensa diferente de eso? Hay afibrinogenemias, ¿sí? ¿Cómo estaría en la afibrinogenemia los tiempos? Esa es la otra pregunta, porque esa me falta. En la afibrinogenemia, ¿cómo está el TP, el TTP, el tiempo de sangría y las plaquetas?
Esto hay que hacerlo siempre con práctica, conversando con los compañeros para que se vaya haciendo como una parte ya de ustedes, ¿no es cierto? Las personas que trabajan en coagulación tienen que dominar esta parte, ¿sí? Así como tienen que dominar los INRs, ¿no es cierto? Que tienen que ser como un EASY súper aproximado a 1, y el mejor EASY es con el plasma de conejo. Todo eso tiene que saber la gente que trabaja en coagulación, pero sobre todo estos ejercicios son súper interesantes para los estudiantes cuando están recién en pregrado en la universidad. A ellos hay que darles muchos de estos casos clínicos para que se entretengan y entiendan. Yo no me sé de memoria esto. Yo lo hago como lo están haciendo ustedes, por la lógica de lo que estamos viendo. Jessica dice el TP alargado, TTP alargado, plaquetas normales, TC normal, Charles, TP y TTP normal, y TS y plaquetas normales. ¿Ya? Veamos entonces. Veamos. Gracias por responder. Eso que es lo importante, hacerlo interactivo, ¿no es cierto? La charla. Listo, vamos con afibrinogenemia. La afibrinogenemia es la falta del factor 1, porque el fibrinógeno es el factor 1. Entonces, TP que me valora 1, 2, 5, 7, 10. Está el 1, alargado. TTP que me valora todos los factores menos el 7 y el 13. Como esa fibrinogenemia me falta el 1, entonces alargado. Tiempo de sangría. Y algo que les dije al inicio. Cuando estábamos en la hemostasia primaria, les dije que muchas veces pensamos que solo la plaqueta, pero yo les dije que no solo es la plaqueta, sino la plaqueta, el endotelio con su factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Entonces, esa es una pequeña fallita que sabemos tener a veces. El fibrinógeno me ayuda también en esa parte. Por eso está aumentado el tiempo de sangre. Y las plaquetas, claro, están normales porque no tiene nada que ver el factor 1 en ese caso. Y me parece que había ya estabilizador de la fibrina, que es el 13. El déficit que decíamos de vitamina K, veamos cómo está. Ahí está el déficit de vitamina K. Ahí sí lo coincidieron bien. Lo hicieron muy bien. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? 2, 7, 9 y 10. El TP me valora 1, 2, 5, 7 y 10. Ahí está metido el 7. Aumentado, alargado. TTP me valora todos los factores menos el 7 y el 13. Ahí están metidos los 2, 7, 9 y 10. Bueno, menos el 7, ¿no es cierto? Tiempo de sangría, ahí sí no tiene nada que ver. Porque estamos hablando del 2, del 7, del 9 y del 10. No del 1. El fibrinógeno sí es otra cosa aparte. Y las plaquetas normales. Muy bien. Entonces sí se dan cuenta que vamos reforzando el conocimiento y en otras cosas aumentando mucho de la competencia. Y las hepatopatías también me pueden dar, ¿sí? También me pueden dar trastornos de coagulación. Recuerden que muchos de los factores de coagulación también se dan en el hígado. Entonces podemos tener hepatopatías tempranas en las que tenemos solamente alargado el TP y el resto normal, y hepatopatías terminales como la SID, en que todo está aumentado, inclusive las plaquetas disminuidas. La hepatopatía terminal es el SID, coagulación intravascular diseminal. Muy bien, yo espero muy fervientemente que haya servido este tema de coagulación. Les prometo que se da en muchos años de estudio, pero yo espero que con lo que hemos aprendido el día de hoy, ustedes hayan reforzado muchísimas de las cosas